pararse acá. Y no tanto por ustedes, sino porque para nosotros, los que ministramos, pues, aunque ustedes no me ven a mí ministrando, y la verdad es que hace mucho tiempo que yo no predicaba, pero el peso de predicar una palabra, que sea una palabra de Dios, aunque todo lo que decimos de la Biblia, su palabra es de Dios, pero que sea una palabra relevante del momento. No es fácil, no es predicar por predicar, porque cualquiera puede predicar y salir de eso. El peso que uno siente, esa responsabilidad, es ese temor que le embarga a uno, es de buscar cuál es la palabra que quiere para este pueblo. Porque de nada vale usted predicar una palabra que no sea Dios que la haya dado. Así que yo bendigo a mi Dios por esta oportunidad que me da. Para los que no me conocen, yo sé que la mayoría me conocen, como ya dijo el pastor el pastor Patricio. Yo soy el pastor, por la gracia de Dios, Santiago Raposo, uno de los ministros de acá del Amanecer de la Esperanza, consiervo en el ministerio, junto con él y con los demás ancianos. Yo sé que algunos de ustedes, desde la antigüedad, cuando nos reuníamos allá en New Jersey, pues me conocen, pero quizás algunos de ustedes no me conocen y por eso hago la aclaración. Sé que el siervo oró por mí, pero yo también quiero presentarme personalmente delante de Dios. Así es que por favor cierren los ojos y acompáñenme mientras usted ore también, interceda para que el Señor deposite su palabra sobre mí y que nosotros todos podamos ser ministrados. Padre, en el nombre de Jesús, yo me postro delante de ti espiritualmente y reconozco, no por hacerme el humilde, reconozco, Señor, que no sé nada. Para esto, como dices tú en tu palabra, nadie es suficiente. Por eso yo te ruego, oh Dios eterno, que tu Santo Espíritu, oh Señor, pueda dirigir cada pensamiento, cada palabra que salga de mis labios. Señor, este pueblo ha venido no a ver a un hombre, sino a escuchar palabra maná del cielo. Y yo te ruego que tú puedas, oh Señor, dame el discernimiento, dame la autoridad, Señor, para yo poder exponer, Señor, con claridad lo que tú has depositado en mi corazón. Yo te ruego, Dios eterno, que cada persona, cada hijo tuyo, cada visita que ha venido hoy a este lugar, no salga de la misma manera como ha entrado, Señor. Que tu palabra pueda penetrar, Señor, los corazones y que pueda dar fruto al 100%. Gracias, Señor. Confiamos, oh Padre Santo, en tu promesa de que tu palabra no vuelve a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como le decía, el asunto de predicar es una responsabilidad muy grande. Y hay tantos temas en la palabra de Dios que predicar, tantos temas. Y todos son importantes, todos son buenos porque son palabra de Dios. Yo decía, Señor, ¿qué le predico yo a este pueblo? Este pueblo ha oído mucha palabra. Y yo no es que quiera ser diferente, pero no quiero decir algo que quizás no le haga efecto a ellos. Y yo no tengo la capacidad para hacer nada, porque no hay nada en mí que lo pueda lograr. Solamente tu Santo Espíritu lo puede hacer. Y podemos decir mucho y quizá no decimos nada. Por eso yo necesito, oh Señor, la asistencia, no solamente la autoridad y el don y todo lo que usted pueda, y el conocimiento y la sabiduría y el discernimiento y todo lo que podamos añadir, sino que necesito que tú me des el tema, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo le diga a este pueblo precioso que ha venido acá de New Jersey? Voy a hablar de lo que es el Evangelio.
Pero para hablar del Evangelio, aunque menciono esa palabra, tengo que hablar de otras cosas, porque es triste lo que te voy a decir ahora. ¿Por qué digo que es triste? Porque lamentablemente aún pastores, y no estoy hablando esto en una forma de crítica, aún pastores usted le pregunta qué es el Evangelio y algunos de ellos no saben lo que es el Evangelio. Algo tan simple, algo tan sencillo, complican las cosas, enredan las cosas, van a los institutos, van a las universidades, pueden quizás definir con palabras elocuentes muchas cosas. Te pueden definir lo que es la fe, lo que es la divinidad, lo que es la Trinidad, lo que es el Evangelio, pero en sí no saben lo que es. Una cosa es definir algo, otra cosa es saber algo. Usted puede repetir algo como un papagayo. Hay loros que predican. ¿Acaso saben ellos lo que están diciendo? No piense usted que porque venga un ministro y le exponga con palabras elocuentes y muy bonitas y muy rebuscadas, no crea usted, no se haga usted la idea de que él sabe lo que está predicando. Ahora, ¿qué es el Evangelio, hermano? El Evangelio, según dice la palabra, son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Pero no es buena noticia para todo el mundo. Esa es la realidad. Aunque dice que el Evangelio son las buenas nuevas, no son buenas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo hace caso de la palabra de Dios. Quiere decir que el Evangelio son buenas nuevas para quienes, para los hijos de Dios, para aquellos que aceptan la palabra de Dios, para aquellos que se unen a la palabra de Dios. Es triste que aún en medio de nosotros, teniendo tanta palabra, hayan personas que aún en esa simpleza, porque si conociéramos lo que es el Evangelio, no fueran removidos tan fácilmente de lo que es la roca eterna y de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es las buenas nuevas para salvación, que es la noticia que Dios mandó del cielo para cada uno de nosotros. Pero ¿qué son esas buenas nuevas? ¿Qué es eso que nosotros llamamos las buenas nuevas noticias? ¿Hablar de qué? De la vida de nuestro Salvador Jesucristo. No es hablar de otros temas por ahí, como hacen muchas personas. No, es hablar de lo que es el Hijo de Dios. Que Jesucristo, Dios encarnado, se encarnó, vivió una vida perfecta, santa, inmaculada, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Que murió y que después que murió fue enterrado y después que fue enterrado resucitó y que después que resucitó ascendió al cielo. Si usted me predica que el Evangelio son las buenas nuevas y no me dice todo lo que yo acabo de decirle, que Jesucristo fue encarnado, que Jesucristo vivió una vida santa, que fue crucificado, que fue enterrado, que ascendió al cielo, o sea, en otras palabras, resucitó. Porque de nada vale todo lo que él hizo si no hubiese resucitado. Entonces, yo te voy a hablar de lo que es la resurrección. Te dije que te voy a hablar de lo que es el Evangelio, pero tengo que definirte lo que es el Evangelio. Hablar del Evangelio es hablar de la resurrección. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano estaríamos tú y yo aquí. Seríamos las personas más dignas de conmiseración en esta tierra. Porque no estaríamos viviendo ni una cosa ni la otra. El enemigo no es sabio, pero sí es astuto. ¿Estás escuchando? Él es astuto. Él sabe que si él quita a Jesucristo del centro de todo, tiene la batalla ganada. Usted escuchó lo que yo acabo de decirle. Cristo es el centro principal. ¿De qué hablar? Todo tema está relacionado con la vida de Jesucristo. Si usted no exalta
la persona de Jesucristo, de nada vale que usted se sepa la Biblia, que exponga todos los mensajes que usted quiere exponer, si no me exalta a Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el centro de toda adoración, de todo tema y de todo lo que nosotros como iglesia, como hijo de Dios, tenemos que aprender y asimilar para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué digo que el enemigo no es sabio, sino que es astuto? Nosotros como pueblo hemos recibido mucha palabra por muchos siervos, con especialidad nuestro pastor, el pastor Juan Radamés Fernández. ¿Puede usted creer, hermano? ¿Puede usted creer que aún en medio de nosotros hay personas que después de tantos años recibiendo palabra hayan sido arrastrados por vientos de doctrina? ¿A usted le puede caber eso en la cabeza? ¿Por qué yo le digo esto? El Señor permite las cosas en la vida de nosotros con un propósito. A mí me tocó ministrarle a una sierva que se crió en medio de nosotros. Duró muchos años acá. Y puede usted creer que después de haber oído tanta palabra, fue arrastrada por el islamismo. ¿Puede usted pensar eso? ¿En su mente le puede caber eso? Y todo por un solo pasaje que se le enseñó a ella. Y es el pasaje que dice que Jehová es solo uno. Y que nosotros como cristianos creemos en un Dios trino. Y que eso es una creencia falsa acerca de los cristianos. Miren, yo tengo todo apuntado ahí, pero yo me dejo usar el Señor. Si no tengo que usar lo que yo puse ahí, el Señor sabe por qué me está metiendo por acá. Porque nosotros tenemos que estar anclados y cimentados en la roca eterna. Jesucristo es el que hace la diferencia. Y si Él no hace la diferencia en tu vida, de nada vale. Y tú tienes que estar anclado y cimentado en la roca. ¿Acaso no le dijo Jesús a Pedro: tú eres Pedro, una piedra pequeña? Tú eres Pedro, pero sobre esta roca, o sea, hablando de Él, yo estableceré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. ¿Acaso no le dijo Dios eso? Tú eres iglesia de Dios. Tú no puedes ser movido por todo viento de doctrina. Porque nunca puedes tú esperar que siempre va a estar al lado tuyo un pastor, un maestro, un profeta para dar evidencias de la verdad. Tú tienes que tener una relación. Una relación. El Señor nos está llamando a tener una relación íntima con Él, a tener comunión con Él, a conocerlo a Él, no de oídas, no de oídas, no de oídas, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos y el Señor quiere despertar a su iglesia. El Señor quiere despertar a su iglesia. El Señor le está haciendo así. Hijo mío, despierta. Mira lo que está pasando al mundo. Mira cómo está el mundo. El mundo está, como dijo el Señor a través del pastor. No sé si ustedes se recuerdan que cogió una silla una vez y la volteó, la viró y dijo que iba a trastornar los tronos, los que están aquí hace mucho tiempo. Así está el mundo, con las patas para arriba, como se dice vulgarmente. Y las cosas van a ir de mal en peor. Entonces, hermanos, para no darle mucho y no extender mucho la introducción, porque para mí esto es una introducción, le cuento que esta persona que se crió en medio de nosotros me hablaba de que el islamismo era la realidad. Oigan, hermano, ok, yo entiendo que el islamismo es la única religión que acepta, por lo menos, acepta a Jesús, por lo menos como un profeta. Que el hinduismo no acepta a Jesús como un profeta, ni el budismo, ni muchas otras religiones. Pero ahí es donde está el engaño de Satanás. Ahí es donde está el engaño de Satanás, que hace las cosas muy parecidas. Porque si usted va a falsificar algo, si usted va a falsificar un billete de 10,
Mejor dicho, si usted va a falsificar cualquier papeleta, usted sabe que no puede hacer una papeleta de $7. ¿Por qué? Porque no existen papeletas de $7. Si usted quiere falsificar una papeleta, la va a tener que falsificar de $10, no de 7, porque no existen papeletas de 7. Entonces el enemigo imita las cosas, porque él es un imitador, él no es original. Entonces, ¿qué pasó? Que yo duré más de aproximadamente 2 horas altercando con esta persona porque sabía bastante del islamismo ya, aunque no tenía tanto tiempo, pero parece que había estudiado ya bastante acerca de eso. Por la gracia de Dios, Dios me ha dado la oportunidad a mí de estudiar ciertas religiones y pude contestarle muchas cosas a ella. ¿Qué decía ella? Cuando ella decía, mira, que Allah, y me mencionaba mucho Allah, porque ellos no dicen Jehová, ellos no usan el palabra de Jehová, ellos usan Allah, Allah, Allah. Entonces yo le decía a ella, mira, yo te voy a decir una cosa, ellos dicen cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender. ¿Qué dicen ellos? Que Jesucristo no fue crucificado, que Él no murió, sino que ascendió. Así que Dios, que Allah se lo llevó para arriba. ¿Por qué el islamismo enseña eso? Porque quiere quitar a Jesús de en medio. Porque sabe que si Jesús no es la ofrenda, la expiación que murió por tus pecados y por mis pecados, ya Él tiene la batalla ganada. Por eso Él dice, no. Ellos dicen que eso es mentira de los cristianos. Que eso es simplemente suposición, que fue que los primeros discípulos oyeron que Jesús había resucitado, pero que ellos no lo vieron. Y inclusive te buscan los pasajes como que dicen que una persona, que Jesús, si en verdad hubiese muerto, hubiese sido como un espíritu, y que Jesús le dijo después que resucitó supuestamente, miren, tóquenme, denme pescado para que ustedes vean que Jesús no había muerto, según dicen ellos, el islamismo. Seguía diciendo ella, perdónenme que está un poco extenso lo que quiero decir, pero tengo que llegar a un punto. Se me seguía diciendo, dice el islamismo, y decía ella, que el nombre de Dios no era Jehová, sino que era Allah. Entonces yo le decía, pero ven acá, en primer lugar, el Shema dice, oye, en Deuteronomio 6, Jehová, ¿cuánto es? Jehová tu Dios, ¿cuánto es? Y yo le digo a ella, es verdad, nosotros creemos que Dios es uno. Pero la Biblia enseña que Dios es uno, pero que está manifestado en 3 personas. Y que en el original, que ustedes lo conocen y que ustedes lo aceptan, porque ustedes, el islamismo acepta el Antiguo Testamento, acepta lo que se llama el Injil, que son los evangelios, y acepta también los profetas y los salmos. En el Antiguo Testamento, o en el Torah, como le llaman ellos, que lo aceptan igual que los judíos, me habla de que el nombre, le dije yo a ella, nosotros tenemos problemas ya desde el comienzo, le dije yo a ella. ¿Por qué? Porque en el original que fue escrito la palabra de Dios me dice que el nombre de Dios es ¿cuál? Jehová. Sin embargo, ustedes dicen que el nombre de Dios es como Allah. Ya aquí hay un problema, le estaba diciendo yo a ella. Ya tenemos un problema. Ustedes aceptan que el Antiguo Testamento es de Dios y que todos esos profetas, Moisés, Adán, Zacarías, Daniel, Ezequiel, todos ellos son profetas que Dios mandó. Y a través de Moisés, Musa, como le llaman ustedes, Dios dio la Torah o la ley, los 5 mandamientos, el Deuteronomio, ¿verdad? El Pentateuco. Sin embargo, ¿por qué no me aceptan que ahí dice, en el original, cuando habla de la palabra Dios, lo usa en plural? Dice Elohim. ¿Por qué usa el plural? Le decía yo a ella. Y no usa el singular. Yo le estaba tratando de probar a ella el por qué nosotros creemos en un Dios, pero que ese Dios está manifestado en 3 personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice Jesús. Yo quiero que usted abra su Biblia porque vamos a entrar en tema ahora. Vamos a entrar ahora en Juan 2:19. Vaya allá. El Evangelio según San Juan, capítulo 2. Excúseme que esta Biblia yo no la he usado mucho y tiene que tener paciencia conmigo hasta que yo llegue allá porque se pegan estas hojas. El Evangelio según San Juan, capítulo 2,
versículo 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Respondió Jesús y lo dijo: destruid este templo, hablando de él, de su persona, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que había dicho Jesús. Jesús anunció su muerte. Ellos saben que Jesús era un profeta y que Jesús como profeta no podía mentir. Jesús salió de sus labios. No estamos hablando ahora del apóstol Pablo ni del apóstol Pedro, que después quizá más adelante lo voy a citar. Estamos hablando de lo que Jesús dijo y salió de sus labios, para que usted entienda cómo podemos nosotros. Quizás se oye religioso, legalista, pero es un lenguaje que yo, en este momento, la palabra que me viene para que usted pueda probarle a un musulmán o a quien sea que Jesús tuvo que morir. Como le decía yo a esta persona: ¿dónde tú me dejas a mí todo el sistema sacrificial que resistió por 1500 años? Ustedes conocen a nuestro padre Abraham. Cuando Abraham cogió a su hijo y lo iba a sacrificar, ok, yo sé que Dios lo paró. Pero ¿qué representaba eso? Abraham representaba a Dios el Padre y su hijo representaba al Hijo, o sea, a Jesús. Y ese acto de que lo iba a matar representaba que tenía que ser sacrificado. Ustedes creen en el Antiguo Testamento y Dios estableció, ustedes conocen el sistema sacrificial de los judíos, que el sacerdote tenía que entrar y oficiar cada día. Estamos hablando de los sacerdotes, lo más bajito, como dice uno, los naturales, no el sumo sacerdote, sino los sacerdotes regulares. Cada día tenían que oficiar delante de Dios. ¿Qué representaba todo ese sistema sacrificial? Hablaba yo con ella: dígame por qué Dios le instituyó, ordenó, estableció en medio de su pueblo que tenían que sacrificar un cordero para que él pudiera expiar los pecados. Porque ellos dicen que eso está muy bien, que nosotros los cristianos lo cogemos muy suave, que qué bueno es eso, que yo cometa un error o que cometa un pecado, que cometa una infracción y que otro pague por eso. Porque ellos creen que la salvación es por obras. Por eso ellos tienen que ayunar tantas veces al día, tienen que hacer tantas obras de caridad, tienen que hacer un sinnúmero de cosas. Y aún haciendo todas esas cosas, todavía ellos no están seguros de la salvación. Dios va a tener que poner en una balanza, según ellos, en una balanza, a ver si las obras buenas que ellos hicieron son o superan las obras malas en toda la vida que ellos tuvieron en esta tierra. Pero cuando usted le busca en la palabra lo que Dios ha establecido, por eso estamos hablando del sistema sacrificial, ¿verdad? De que Dios estableció eso. Y usted le prueba que Jesucristo anunció su muerte y que todo prefiguraba la muerte de Jesús. Porque Dios es tan santo, tan justo, tan perfecto, que no importa. Él dice en su palabra que nuestra justicia es ¿qué? Trapo de inmundicia delante de Él. No importa cuánto. Dios mandó a su Hijo para que a través de la vida perfecta de Él, tú hoy gratuitamente puedas tener acceso al trono de la gracia. Ese es el evangelio puro que Dios vino a traer a través de sus santos siervos, los profetas y los apóstoles. Eso es el evangelio, lo que te estoy predicando hoy en día. Ahora, mira, quiero que vayas ahora a Eclesiastés 8:8. Estamos hablando de que Jesús tenía que morir y de que Él había anunciado su muerte, ¿verdad? Pero yo quiero que tú veas, vamos a entrar ahora en detalles en ciertas cosas que el Señor quiere analizar o que quiere hablar con nosotros. Dice, mire lo que dice Dios a través de su siervo Salomón. No hay hombre,
Estoy leyendo en el libro de Eclesiastés, el capítulo 8, versículo 8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En otras palabras, todo hombre como pecador tiene que morir. Esa fue la sentencia del hombre. El hombre no tiene potestad sobre su espíritu. No sabe el día que ha de morir. El hombre no puede determinar qué día va a morir, porque no tiene esa potestad. Ellos dicen que Jesús fue un buen profeta, fue un buen maestro, pero no lo aceptan como Dios encarnado. La palabra de Dios dice lo contrario. ¿Qué prueba que Jesús haya muerto? ¿Qué prueba que Jesús haya redimido y haya muerto en tu lugar y en mi vida? Hay varias cosas que Dios prueba a través de eso. Número uno, que la palabra de Dios es verdad. Porque Él cumplió lo que las profecías decían acerca de Él. Si no hay, hermanos, si no hay resurrección, no hay evangelio. ¿Qué yo dije? Claro que no hay evangelio, porque de nada vale nada. Si Jesús se hubiese quedado en la tumba, nada hubiese valido para nada. Si Jesús se hubiese quedado en la tumba, de nada hubiese servido para nada. Quiere decir que sin resurrección no hay evangelio, y sin evangelio no hay salvación. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección y sin evangelio no hay salvación. ¿Y cuál es el evangelio? Las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Entonces, yo quiero que tú digas, mire, acabamos de leer a Eclesiastés 8:8. Leímos que el hombre no tiene potestad sobre su espíritu. No puede determinar cuándo va a morir. No lo puede porque no está más allá del poder del hombre. Pero miren lo que dice Juan 10:17. Vamos al Evangelio según San Juan. Juan 10. Versículo 17 dice, por eso Jesús está hablando. Bueno, vamos a empezar a leer desde el 14, aunque lo que nunca concierne es el 17 y 18, pero yo voy a empezar a leer desde el versículo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, voy a empezar a leer desde el versículo 14. Dice aquí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué dice él? Nosotros acabamos de leer que el hombre no tiene potestad sobre su vida, sobre su espíritu. Eso es sobre todo hombre. Sobre todo hombre. Ahora, hay un hombre que es la excepción. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, la parte final, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Somos tú y yo. Dios vino a rescatarte, a salvarte, a redimirte, a comprarte, a devolverte hacia el Padre. También tengo otras ovejas, que somos tú y yo, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Miren lo que dice el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. El hombre no tiene potestad sobre el espíritu de él, pero Jesús sí tiene potestad. ¿Y qué me quiere decir eso a mí? Que Jesús es Dios encarnado. Porque solamente Dios tiene la potestad
de poner su vida y volver a tomar. Díganme ustedes ahora, ¿qué hombre ha muerto que ha podido resucitar? Confucio está muerto. Mahoma está muerto. Mahatma Gandhi está muerto. Y todo el que usted quiera mencionar está muerto. Su tumba y sus huesos están ahí donde fueron enterrados. No así con Jesús. Su tumba está vacía y Él subió a la diestra del Padre y está intercediendo por ti. Y un día no muy lejano, va a venir a buscarte porque tú le perteneces a Él. Tú le perteneces a Él. Y Él ha prometido llevarnos hacia el Padre. Él fue a preparar un lugar para que donde Él está, tú y yo también estemos. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Que nosotros no nos merecíamos. Merecíamos el infierno. Y Él, por su pura gracia, de acuerdo a lo que dice Dios en Efesios 2:8, que el Evangelio es por gracia de Dios. Es un regalo. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar el sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Y eso lo logró a través de la resurrección. A través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Es eso lo que yo te he venido a predicar. Un mensaje sencillo. Para que nadie te mueva de lo que tú una vez has creído. Dios sabe el por qué. Jesús dijo, hablando de su muerte, en Mateo 24, del 38 al 40, no tiene que buscarlo, pero dice que los judíos, los líderes de Israel, le pidieron señal a Jesús. Y Él dijo, este pueblo de dura servir y malo pide señal, pero no se le dará una señal más que la señal de Jonás. Que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así Jesús durará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, hablando de su muerte. Hablando de su muerte. Porque Él había anunciado a su muerte. Hay muchas personas que te dicen, ¿cómo es que Dios no puede morir? Dios, ¿cómo? Si Jesucristo era Dios, ¿por qué murió? Y quieren con vana sabiduría y tratar de convencer la razón, el intelecto del hombre. Ellos pueden convencer el intelecto del hombre. Hay muchos que se llaman ser pastores, hermanos, teólogos con maestría en divinidad, con doctorado y no sé cuántas cosas, hermanos. Sin embargo, no son creyentes de la palabra. Escucha lo que te estoy diciendo. No son creyentes de la palabra. No creen. Porque le andan buscando, como decimos nosotros en nuestros países latinos, le andan buscando la quinta pata al gato. No pueden creer lo que es la sencillez del Evangelio. Quieren buscarle prueba a todos. No entienden que nosotros creemos porque somos hijos de Dios. Y Dios nos ha lavado con su sangre y nos ha dado fe para creer en su palabra. No es porque a mí me dio la gana de creer. La fe es un don de Dios. Toda buena dádiva, todo buen don viene de arriba. No viene de ti, tú no produces nada. Algo que el hombre pueda poner, sea lo que sea, ya no es evangelio. Por eso el evangelio tiene que ser puro, tiene que mantenerse puro. Nosotros tenemos que mantenernos en la palabra que Dios ha establecido. En su palabra, valga la redundancia. La palabra que una vez fue dada a través de los santos profetas y santos apóstoles. Porque para eso Dios la preservó. Para que hoy tú y yo, a través de la palabra, podamos estar firmes en lo que una vez fue dada a cada uno de los santos. Miren, miren lo que dice acá Mateo 10:28. Mateo 10:28, hermano. Dice, temed. No temáis a los que puedan matar el cuerpo y el alma, mas temed a aquel. Yo solo estoy parafraseando, pero lo voy a buscar. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Dice así. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién es ese?
es Dios, no es Satanás, no es el hombre. Tú y yo tememos a Dios. Cuando hablo de temer, no estoy hablando de miedo. No estoy hablando de estar asustado, sino de un amor a Dios, amar a Dios, aquel que puede verdaderamente, tú me entiendes, que puede verdaderamente tomar al hombre. El hombre le teme a la muerte, sea por un accidente, sea por una enfermedad, por lo que sea. Esta vida es pasajera, esto es momentáneo, esto es transitorio. No se preocupa el hombre que está allá afuera, no nosotros, el hombre natural le huye a las cosas que no tiene que huirle. Le temen a todo menos a Dios. Al que tienen que temerle, no le temen. A aquel que puede determinar el destino final de ellos, no le temen. Viven su vida como que son el arquitecto, como que ellos son los que van a determinar su futuro. Pero Dios dice en su palabra que a Él es que hay que temerle. Porque Él es el que tiene la absoluta potestad para hacer y deshacer. Pero por su amor y por su gracia, tú y yo hoy estamos aquí y tenemos vida. Y tenemos vida en abundancia porque a Él le plujo darte vida. No porque tú te lo merecías, no porque tú te lo ganaste, no porque tú te levantas a las 5 de la mañana a orar, no porque tú ayunas 3 veces a la semana. No, no, no. Por su puro amor y por su pura gracia. El enemigo, vuelvo a repetirte, hermano, vuelvo a repetirte, el enemigo trata de ser sabio y trata de quitar a Jesús del centro de todo. Porque cuando Cristo no está en el centro, hermano, no importa, el enemigo va a tener, por eso que las religiones están perdidas, va a tener a todo el mundo dando vueltas, hermano. Porque Cristo es el que hace la diferencia. Cristo es el que hace la diferencia. Yo escuché una, ¿cómo diría yo? Un simposio, por no decir una discusión. Un simposio es donde una persona o dos personas exponen lo que creen. Y hace un tiempo que yo escuché un pastor altercando con un musulmán, un sheikh, como le llamamos, o sea, es como si fuera un pastor de los musulmanes, acerca de lo que Dios estableció, de lo que Dios les reveló a Moisés en el capítulo 18, versículo 18. Quiero que vayas allá de Deuteronomio. Vete allá. Te lo voy a leer y después te voy a explicar lo que ellos estaban, vamos a decir, discutiendo. Para que tú veas cómo el enemigo quiere engañar a la gente. Mira lo que dice. Mira lo que dice Deuteronomio 18, 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Aquí está hablando de Jesús. Porque ustedes van a ver lo que se desarrolló en esa discusión. Oye, tú y yo sabemos esto, pero tenemos que dar evidencia de la verdad. Dice aquí, Deuteronomio 18, 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Dios le estaba diciendo, o sea, como Moisés. Y por les hablaré. Este musulmán le preguntó al pastor, ¿de quién está hablando ahí? Y él, por supuesto, el pastor le decía, de Jesucristo. Y dijo, no es de Jesucristo. ¿Por qué tú dices que es Jesucristo? Aquí dice, según decía él, en esa discusión que estaba allá, miren lo que dice aquí, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Decía vamos a llamarle el pastor musulmán. Decía, ¿cómo? ¿Por qué tú dices que Jesús es como Moisés? Porque ahí dice que era como Moisés. Oye, vamos a ver. ¿Por qué tú dices que es Jesús? Bueno, porque Jesús era judío, decía el pastor. Oh, Jesús era judío. Ok, Jesús era judío. Te lo acepto. Jesús era judío. ¿Qué más? Bueno, porque Jesús, pues, vivió una vida santa. Oh, ok, está bien. Jesús vivió una vida santa. Está bien, te lo acepto. Está bien. Entonces, ¿qué más? Digo, se quedó ahí el pastor. Bueno, ahora mismo no puedo recordar más cosas. Pero por lo menos te puedo dar esas dos cosas. Por eso dice que te puedo decir que era Jesús. Dice, bueno, por eso no me dice a mí. Entonces, si Jesús es como Moisés en esos dos aspectos, entonces, ¿por qué tú no me puedes coger a ninguno de los demás profetas? Porque todos los demás profetas, Ezequiel, Daniel, Zacarías, todos eran judíos.
Todos vivieron una vida más o menos, aunque no perfecta como Jesús, pero vivieron como Moisés. Lo estamos comparando como Moisés. Que Moisés, tú sabes que no era perfecto, le decía ese pastor musulmán, pero era como Moisés. O sea, ¿y por qué no ninguno de ellos? Bueno, podía ser uno de ellos. De acuerdo a lo que tú me estás diciendo, podía ser cualquiera de ellos entonces. Porque tú no me estás dando mi evidencia, que era Jesús. Ahora yo te voy a decir, yo te voy a probar a ti, decía él, que lo que está hablando ahí era de Mahoma. Sí, era de Mahoma. Sí, porque la palabra dice y el Corán dice que después de Jesús tenía que venir otro profeta que era el que iba verdaderamente a iluminar al pueblo que estaba en tinieblas. Y te voy a probar que de ese profeta que dice ahí, que él iba a levantar igual que Moisés, era Mahoma. Te voy a decir, ¿en qué se parece Mahoma? Decía él, a Moisés, para probarte. Bueno, Mahoma tenía un papá y una mamá. ¿Sí o no? Le preguntaba él al pastor. Hermano, escucha bien lo que te estoy diciendo. Puede parecer un poquito aburrido esto, pero es importante. Yo te estoy hablando a ti del Evangelio y y te estoy dando prueba de la resurrección de Jesucristo. Porque te estoy hablando de que aquí hablaba y anunciaba de Jesús. Yo no quiero que tú te pierdas en lo que te estoy diciendo. Decía, Mahoma, ¿tenía un papá? Le preguntaba él al pastor. Sí, decía él. Ok. ¿Tenía una mamá, Mahoma? Sí, ok. ¿Jesús tenía papá? No, Jesús no tenía papá. ¿Pero tenía mamá? Sí, tenía mamá, María. Pero Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. ¿Ustedes lo creen? Los evangélicos también nosotros lo creemos. Ok, ya hay una diferencia. No podía ser Jesús por eso. Segunda diferencia. Él habló como de ocho diferencias. Mahoma, o mejor dicho, Moisés. ¿Se casó Moisés? Le pregunta al pastor. Sí, se casó Moisés. Jesús, ¿tuvo esposa? No, Jesús no tuvo esposa. Entonces, Mahoma sí tuvo esposa, como lo tuvo Moisés. Por eso te estoy diciendo que era de Mahoma que estaba hablando acá. Ahora, Moisés, ¿tuvo hijos? Sí, Jesús tuvo hijos. ¿Jesús tuvo hijos? No, no tuvo hijos. Ya van tres cosas que te estoy dando para que tú veas que era Mahoma que estaba hablando. Yo, pero mira, se quedaba el pastor así como asombrado. Okay. Número 1, número 2, número 3. ¿Cuál otra más decía él? Bueno, Jesús, Moisés, fue enterrado aquí. ¿Está la tumba de Moisés? Acá. ¿Está la tumba de Moisés cuando murió? ¿Está aquí en la tierra? Sí, está aquí en la tierra. La tumba de Jesús, según ustedes, él ascendió, resucitó. Nosotros creemos que él ascendió. Ustedes saben que él resucitó. ¿Está aquí en la tierra? No, no está en la tierra. Entonces, la de Mahoma está aquí en la tierra. La de Moisés está en la tierra. Ya van 4 cosas que te estoy diciendo de por qué era Mahoma. Hermanos, miren la artimaña del enemigo. Usted está escuchando, usted está poniendo atención. ¿Cómo el enemigo va con estratagema tratando de convencer? Le estoy hablando de esto, era una discusión entre un pastor evangélico y un pastor, le llamo pastor, ellos llaman sheikh, y un maestro, vamos a llamarlo así, musulmán. Y le fue dando, hermano, le fue dando muchas diferencias. Porque él supuestamente le probaba que aquí, en Deuteronomio 18:18, era Mahoma. Ahora, miren lo que dice el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras y hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dice el maestro musulmán que si las personas no oían lo que el Señor supuestamente trajo a través de este maestro Mahoma, el Señor le iba a pedir cuenta. El Señor te va a pedir cuenta a ti. Hermano, ese pastor salió más o menos como medio confundido. ¿Usted puede pensar eso? ¿Usted puede creer eso? Por todas las cosas. Él le dijo 4 cosas más que yo, porque hace tiempo, 4 cosas más que no recuerdo en este momento. Que hace tiempo, yo me trae eso ahora a la mente. Pero yo te estoy diciendo a ti para que tú veas cómo en lo natural, ellos te pueden buscar argumentos para tratar de probar un punto. Y si tú no estás solidificado en la palabra, hermano, porque hay muchas cosas que son espirituales, que no son solamente, hermano, en un ámbito físico, material.
¿Ustedes me entienden? ¿Por qué? Porque aquí hablaba de que iba a levantar a uno como Moisés en cuanto a las señales, hermano, en cuanto al ministerio, en cuanto a que Moisés... Oh, otra cosa que decía él. Moisés fue un legislador y como legislador dio leyes, aunque fue a través de Allah, dice él, y lo que sea, pero fue como... Al dar leyes, al dar estatutos y mandatos, era como si fuera un rey. Porque en él estaba, decía el maestro musulmán, en él estaba la capacidad, respaldado por Dios, de quitar la vida y de perdonar. Encontraron a un hombre, decía él, recogiendo leña y haciendo fuego en sábado y lo tuvieron que apedrear. O sea, en ese aspecto él era como si fuera rey. Mahoma también fue como un rey. Porque después que él vino y conquistó, le tomó 23 años todo su ministerio, pero lo que él decía era como si fuera un rey. Y lo que él decía estaba establecido. Esa fue otra diferencia que le ponía. Y puso muchas otras más. Pero lo importante es que tú entiendas, mi querido hermano, que Jesús, tu Salvador, a quien tú sirves, no tiene que parecerse en lo físico o en lo terrenal a nadie. Ni a Mahoma, ni a Moisés, ni a nadie. Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que vino montado cuando entró a Jerusalén en un pollino, y que vino y se humilló hasta lo sumo, y que aquel que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores vino. No solamente, nosotros no tenemos que buscar un parentesco físico. El parentesco que Dios quiere que tú y yo tengamos acerca de Él es un parentesco espiritual, que seamos amorosos, que seamos pacientes, que los dones del Espíritu, hermano, que nosotros podamos verdaderamente, hermano, humillarnos delante de Él, que seamos maestros de la piedad. Quiero que tú abras tu Biblia ahora en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Aquí vamos a entrar más ahora en terreno. 1 Corintios 15. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo habla acerca de lo que es verdaderamente el Evangelio. 1 Corintios 15, vamos a empezar del versículo 1 y no sé hasta cuándo, yo tengo aquí hasta el 20, pero quizás es mucho leer, pero miren lo que dice aquí. Además, escuche y ponga atención, por favor. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, oiga bien, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, así como ustedes, así le hablaba él a la iglesia de Corinto. El cual recibiste, en el cual también ¿qué? Hermanos, entonces tenemos que perseverar en la palabra que fue dada a través de los santos profetas. Esta es la clave de lo que Dios quiere enseñarte hoy a ti aquí. Perseverar en lo que Dios nos ha revelado a través de sus siervos. Dice aquí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que les he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano. Si nosotros no perseveramos en la palabra, si no creemos en eso, hemos creído en balde. Mira lo que dice aquí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, aquí está el evangelio que le describí ahorita. Vuelvo a repetir, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo he recibido. Que Cristo, número 1, murió. Pero murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Número 2, eso es evangelio. ¿Conforme a qué? Las escrituras habían predicho que Jesús tenía que morir por nuestros pecados. No como dicen las demás religiones. Él tenía que morir de acuerdo a lo que Dios había hecho en su propósito por nuestros pecados. Entonces, conforme a las escrituras, y que fue que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme, hermano, eso es importante. Tiene que estar respaldado por lo que dicen las escrituras. Ahí está el evangelio definido, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Conforme a las escrituras, número 3, que fue sepultado, número 4, que resucitó, número 5, de acuerdo a las escrituras, hermano.
Porque, y dice el versículo 11, mire lo que dice el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es muy importante, hermano. Esta es la piedra angular de todo lo que se pueda decir. Es la resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada, de nada, para nada. ¿Usted oyó eso? Si no hay resurrección, no hay nada, de nada, para nada. Lo que da valor a todo el sacrificio, a la redención de Cristo, a la vida perfecta de Cristo, a ese sacrificio tan grande, es que a pesar de que vivió esa vida santa, perfecta, justa, inmaculada, sin pecar ni siquiera un pensamiento, todo eso, si Jesucristo no hubiese resucitado, no hubiese tenido valor. Pero como Dios, Jesucristo como Dios, leímos que Él tenía potestad ¿para qué? Para poner la vida y para volverla a tomar. Eso prueba no solamente que las escrituras es real, sino que Cristo, la deidad, la divinidad de Cristo. Que Cristo no era un hombre cualquiera, era 100% hombre, 100% Dios. Porque si no hay resurrección de muerte, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. La garantía de que tú y yo vamos a resucitar, si es que morimos antes de que Él venga a rescatar a su iglesia, es que Cristo resucitó. No hay otra garantía. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros jamás vamos a resucitar. Pero como Él resucitó, un día, si tú pasas a la presencia del Señor, Dios te asegura que tú vas a resucitar. Porque Él te dio vida para que tú resucites. Ahora, Dios ha puesto un fundamento en medio de su pueblo. Y ese fundamento debe ser preservado. Porque si nosotros no perseveramos en la palabra, en la enseñanza, en el evangelio que Dios nos ha dado, de nada sirve. De nada sirve. Tú tienes que entender la sencillez, pero a la misma vez la profundidad de lo que significa el evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio? La vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el ministerio o la intercesión que Cristo en este momento preciso que estamos hablando está haciendo a tu favor y a mi favor. El siervo hablaba cuando ministraba anteriormente, el siervo Patricio, acerca del día de la expiación, de cómo ese sumo sacerdote que representaba a nuestro sumo verdadero sacerdote, que es Cristo, una vez al año tenía que entrar y con miedo, y que tenía que ofrecer, primeramente tenía que ofrecer una ofrenda por él, por el pecado de él, no así con Cristo, y después por el pueblo, y tenía que hacerlo, como decía él, con una cuerda allá, porque si Dios no aceptaba esa ofrenda, era fulminado. Cualquier defectico, hermano, que tuviera esa ofrenda, era fulminado. Quiero que vayas conmigo ahora a Efesios 2:16. Efesios 2, capítulo 2, versículo 16. Para leer acá acerca del fundamento. Dice así. Y mediante la cruz, porque estamos hablando de la muerte de Cristo, dice aquí, y mediante la cruz, reconciliar con Dios. Estoy leyendo Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Estamos hablando del evangelio, esas son las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, tanto los unos como los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
al Padre. Ahora tenemos libre acceso al Padre. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ponga atención, sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero tenemos que ser edificados sobre el fundamento de ¿quién, hermano? De los apóstoles y de los profetas. ¿Qué nos enseñaron los apóstoles y los profetas? Leímos a 1 Corintios 15. Lo que Pablo decía es uno de los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Y entonces, eso fue Pablo. Miren lo que dice ahora Pedro en el libro de Hechos 2:22. Vaya al libro de Hechos 2:22. Perdóname que lo lleve de allá para acá, pero quiero que establecer lo que estamos leyendo. Hechos 2:22. Pablo establece muy claro lo que es el evangelio. Vamos a ver lo que dice ahora el apóstol Pedro. Porque dice la palabra que tenemos que estar fundamentados en lo que dicen los santos apóstoles y los santos profetas. Dice, varones israelitas. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de incircuncisos, de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, dice, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. No dejará mi alma en el Hades. Jesús no podía permanecer en el Hades. Él estaba citando. Por eso habla de los que tenemos que permanecer en la doctrina, en las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. Ahí le estaba anunciando lo que había escrito un profeta, porque David era un profeta en el Salmo 116, de que no podía dejar su alma en el Hades. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que permanecer en la palabra que una vez fue dada a los santos. Tú y yo, por la gracia de Dios, Dios se nos ha revelado. Dios te dice en este día que por medio de la resurrección de su Hijo, nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Dios te ha explicado en palabras simples lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio, lamentablemente, por muchas personas ha sido, hermano, mal interpretado, mal aplicado, mal usado, hermano, y mal interpretado. Nosotros, como hijos de Dios, Dios nos llama a entrar en esa relación con Él, a tener la seguridad de que como hijos que somos de Dios, nosotros tenemos la certeza de que Dios resucitó a Jesucristo, que eso no es un cuento de hadas, que Jesucristo, aún siendo Dios, decidió quitarse él mismo su vida, porque dice que él, porque ama al Padre, leímos, por amor a lo que el Padre le pidió, decidió de sí mismo él poner su vida y volverla a tomar. Como Dios era el único que podía hacer. El hombre no tiene potestad. Si un hombre muriere, ¿podrá volver a vivir? Preguntó Job. ¿Puede un hombre, después que ha muerto, volver a vivir? Leímos en Eclesiastés 8:8 que el hombre no tiene potestad. No tiene potestad sobre el día de su muerte, ni sobre su espíritu. Pero Jesucristo, como Dios, sí tiene potestad. Él venció la muerte y le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Y ahora yo vivo porque Él vive. En el
nombre de Jesús. Hermano, Dios ha prometido y Él no puede mentir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos ha prometido un lugar en la casa del Padre. Ese lugar que está seguro allá no depende de lo que yo haga o de lo que yo deje de hacer. Ese lugar depende de que hubo un hombre que vino a esta tierra hace 2000 años y que, cumpliendo la promesa y la bendita esperanza de que Él había prometido que a través de su vida perfecta Él le iba a impartir vida a su pueblo, a pesar de lo malo, porque éramos enemigos. Y si siendo nosotros enemigos, Él pudo reconciliarnos con Él, con el Padre, y llevarnos otra vez del lugar donde nosotros nacimos, vamos a decirlo así. ¿Cuánto más ahora, después que envió a su Hijo y lo sacrificó en la cruz del Calvario, no nos va a reconciliar, no nos va a oír, no nos va a llevar al seno del Padre? ¿Cuánto más ahora? Tu seguridad no depende, hermano. Tu salvación no depende de ti. Escúchalo bien. Tu seguridad depende de que Él dijo y de que Él hizo. No solamente de que Él dijo, sino de que Él hizo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tú y yo hemos creído, porque Él nos ha dado la fe. Estoy haciendo un recuento ahora, porque Él nos ha dado la fe para creer, porque no todo el mundo cree, ni no todo el mundo puede decidir creer. Esto es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y tú y yo debiéramos, como se dice el refrán, debiéramos estar todo el tiempo bailando en un pie, hermano, llenos, gozosos de alegría. Saber que nuestra vida está en las manos de aquel que es la fuente de toda vida. Él es la fuente de toda vida. Y que nosotros estaremos eternamente al lado de nuestro Dios. Esa es la palabra que Dios te tiene a ti, iglesia amada de New Jersey, en este día. Una palabra sencilla que quizás tú la has escuchado de muchas maneras, pero que Dios quiere una vez más, recapitular y asegurarte: hijo mío, tú estás seguro en mis manos. Nadie, mis ovejas oyen mi voz y nadie, están seguras en mis manos, porque nadie la puede arrebatar de mis manos. ¿Quién puede tener la fuerza y la sabiduría para arrebatarle al Dios Todopoderoso una de sus ovejas? Tú y yo somos ovejas de su prado y estamos seguros en las manos del Señor, y nuestros nombres están esculpidos en las manos de Dios. Gozaos, alegraos y gozaos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y nosotros sabemos y podemos tener la plena seguridad de que salimos de Él y a Él vamos a regresar, porque de Él somos. Jehová ha prometido y Él cumplirá. Todo en esta vida es vanidad. Todo pasará. Estamos llegando al final, a la recta final. Ya todos los eventos, miren ahora con esta pandemia, todas las cosas, hermano, que están sucediendo. Esta mañana le decía yo a la iglesia del Bronx que hace unos días el pueblo de Israel ha dicho que su Mesías está ahí. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Y eso no es cuento de camino. Yo sé que hay muchas cosas falsas en YouTube y en muchas cosas. Eso es verdad, hermano. Ellos están diciendo que ya el Mesías está ahí. Hay un judío ahí que han descubierto que es de la tribu de Judá. Yo no sé si usted lo ha visto. Tiene unos 30 y pico de años, se le ve, según se ve. Y ustedes ven los rabinos, hermano. Rabinos ya de edad, con cabello blanco, haciéndoles reverencia, hermano. Haciéndoles reverencia, besando su mano, reconociendo como que Él es el Mesías. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros, hermano? Ellos rechazaron al verdadero Mesías.
Ellos rechazaron al verdadero Mesías. Y todas estas cosas tienen que suceder para que el pueblo de Dios abra sus ojos. Para que nosotros nos convenzamos cada día más de que estamos viviendo el tiempo final. ¿Cuándo? Yo nunca me imaginé, hermano, que yo iba a poder ver y oír con mis ojos. De verdad lo digo. Que el pueblo de Israel admitiera en mi vida, en mi lifetime, como dicen en inglés, que de que reconocer que un hombre dentro de ellos era de que el Mesías. ¿Cuándo en la vida me iba a imaginar tal cosa? Pero ¿qué me dice a mí eso? ¿Qué me dice a mí eso? El enemigo está desesperado porque él sabe que le queda poco tiempo, hermano. Y está tirando, como decimos vulgarmente, sus últimos cartuchazos, hermanos. Hermanos, miren, si hay algo que al enemigo le preocupa, no es el pueblo, el llamado pueblo de Dios. El enemigo sabe que lo tiene, hermano, a ellos ya. Él lo tiene a ellos, aunque usted no lo crea. Tiene a las iglesias seculares. Las tiene a todas, hermano, engañadas. La preocupación del enemigo es el pueblo de Dios. Tú y yo. Que se nos ha revelado el Señor a nosotros. Porque Él sabe que nosotros estamos en la verdad y conocemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra. Esa es la verdad. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. Y nosotros, hermanos, nuestra vida no va a la deriva. Nuestra vida no va a la deriva. Nuestras vidas están seguras en las manos de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo creó, de aquel que puede y quiere que tú y yo estemos al lado de él. Por eso mandó a su hijo, hermano, para que muriera en tu lugar y en mi lugar. Porque él sabía, hermanos, él sabía que tú y yo jamás podíamos darle el estándar que él necesitaba. Por eso decidió él mismo pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Imagínese usted, hermano, una hormiga. Imagínese usted una hormiguita que usted le pida que vaya de aquí. Hermano, mire lo pequeño que es un cuadro de eso. Que vaya de aquí, ¿a dónde le digo yo? A Manhattan. ¿Usted cree que podría hacer eso? Jamás en la vida. Es imposible que una hormiguita vaya de aquí a allá caminando. Es imposible. Imagínense que en vez de que vaya a Manhattan, que vaya a New Jersey o que vaya a la Florida. Jamás. Jamás. No puede hacer eso, hermano. Así mismo éramos tú y yo. Es imposible que pudiéramos alcanzar, que pudiéramos lograr salvarnos de cualquier forma. Por eso Dios, conociendo nuestra incapacidad, sabiendo que no importa lo que hubiéramos hecho, hermano, y conociendo nosotros a través de su palabra que nuestra justicia es trapo de inmundicia, por eso Él decidió mandar a su Hijo, hermano, y pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Es por eso, mi amada iglesia, amado hermano, que nuestra seguridad está en Él, no en mí, no en lo que yo haga o en lo que yo deje de hacer, sino en Él, en Él. Por eso, hermanos, yo estoy seguro de que si antes de que Él llegue a arrebatar su iglesia, a levantar su iglesia, si antes de que eso suceda, yo tengo que pasar la presencia del Señor, yo sé que cuando yo muera, yo voy a ir a la presencia del Señor. Mi esperanza es la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza? The blessed hope, como dicen en inglés. La bendita esperanza es estar vivo y ser llevado en el arrebatamiento. Esa es mi esperanza. Toda mi vida he albergado eso, como quizás tú lo has albergado o como quizás tú lo deseas. Pero si no está en el plan de Dios que tal cosa acontezca, yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive. Y que estos ojos que están aquí, aún deshechos, un día verán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él lo prometió. Jehová es fiel. Jehová es verdadero. Jehová está de tu lado. Y Él nunca te abandonará. Él ha prometido capitanearte más allá de la muerte. En Él, por Él y para Él somos y nos movemos.
Que Jehová te bendiga y te guarde en este día. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga Jehová de ti misericordia y ponga en ti su dulce y delicada paz. Yo oro que esta palabra, clamo a la promesa de Dios que ha prometido en su palabra, que su palabra no vuelva al vacío y que haya hallado cabida en tu corazón, que haya penetrado en lo más profundo de tu alma y de tu corazón, aún sencilla, pero aunque yo le llamo sencilla, es lo más profundo que podamos entender, porque estamos hablando de la vida de Cristo, estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de la redención, que esa palabra no vuelva a él vacía, que pueda dar fruto al 100% en tu vida y que pueda ser reflejado en beneficio para los demás, en el nombre de Jesús. Jehová te guarde, te guíe, te fortalezca y que verdaderamente la luz de Jehová, Cristo, resplandezca en ti y en tu casa, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amados, hay que estar convencido y firme en lo que el Señor ha dicho. No es una palabrita más, es que a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado salvación. La salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Él hizo por mí. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ministrarle a uno de nuestros jóvenes. Estuvo con nosotros por muchos años y un día se fue de su casa, él con una noviecita que tenía. Y duró bastante tiempo dando vueltas por ahí. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, escúcheme hermano, cuando llegó el tiempo de Dios, Dios lo regresó a su casa. Vino y me pidió que quería hablar conmigo. Nos sentamos, me acuerdo, en aquel edificio, un día después del servicio, y comenzamos a conversar. Y yo le dije, dime. Y comenzó él a hablarme de todo lo que había pasado en el tiempo que estuvo fuera, de cuánta gente conoció, de cuántas religiones él oyó. Y me preguntó que cuál era la diferencia entre nosotros como cristianos y tanta gente buena que hay afuera. Y me dijo, porque yo conocí muchos budistas, mire, esa gente son muy buena. Y me relacioné con muchos musulmanes y esa gente creen en el mismo Dios que nosotros. Y seguía por ahí contándome de cuán buenas eran todas las gentes. Y yo le dije, la gente puede ser lo más bueno que usted crea, de acuerdo a nuestro concepto. Puede ser lo más bueno. Lo más bueno. Pero delante de Jehová no hay nadie que sea bueno. Nadie. Entienda que usted le sirve a un Dios que demanda una santidad perfecta. ¿Y cuántos de nosotros podemos levantar la mano y decir, yo he vivido una vida perfecta hasta ahora? A ver, ¿cuántos de ustedes? Comienza uno el primero, venga el primero. ¿Quién puede decir que ha vivido perfectamente delante de Dios? ¿Usted sabe cuántos profetas nosotros leemos, como decía el siervo Santiago? Todos ellos tuvieron sus dificultades, todos ellos tuvieron sus pecados, porque eran hombres pecadores como tú y como yo. Y por más bien que usted viva, amado, un pensamiento fuera de lugar ya arruina todas las cosas. Sin embargo, Dios, que es santo, 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 no permitiendo que nada de carne pueda entrar a su lugar santo, proveyó una forma en la que nosotros pudiéramos llegar allí. Y no por lo que nosotros somos, porque ya estamos contaminados de fábrica, sino por lo que hizo Jesucristo a través de nosotros.
Yo le dije, mira, Dios dice que lo mejor que tú puedes ofrecer, la justicia del hombre. La justicia suya es lo mejor que usted puede presentar. Lo mejor. Un abogado, usted lo contrata para que lo vaya a defender. Mire, usted mató 500,000 personas. Pero cuando el abogado va a presentarse delante del juez a defenderlo a usted, no va a decir eso. Va a decir lo bueno que es usted. Usted no lo ha visto. Cómo van y presentan allí, comienzan a decirle al juez lo bueno que es esta persona. Mire, este no mata una mosca. Mató 15, pero no mata una mosca. Y dice la palabra del Señor que la justicia del hombre, lo mejor que usted pueda presentar delante de Jehová, no es más que un trapo de inmundicia. Algo desagradable. Algo que usted no presenta, sino que esconde. Y yo le decía a él, si el Dios santo al que yo sirvo acepta lo que yo hago en mi propia carne, entonces lo que yo le estoy presentando a él no es santo. Entonces no importa qué tan buena sea una persona, nada que él haga por sí mismo es suficientemente bueno para presentárselo a Dios. Por eso Dios tuvo que proveernos algo superior, una vida superior en Jesucristo. De modo que ahora ya Él no ve mi vida, sino que al yo aceptar la vida de Jesús, ya Él ve la vida de Jesús en lugar de la mía. Y por eso yo puedo acercarme a Dios hoy. No por lo que yo soy, sino por lo que Jesucristo fue por mí. Y yo le decía, mira, ahora mismo en el espacio hay una estación espacial que está allí como a 250 y qué sé yo cuántas millas por encima. Pero eso no se subió ahí solo. Tuvieron que llevar cohetes de aquí que parte a parte la fue subiendo. Y allá la ensamblaron y ahora eso está dando vueltas. Pero eso no está allí por su propio poder, sino porque alguien la puso ahí. Nosotros no podemos llegarnos a Dios por nuestro propio poder, sino que Dios ha provisto un cohete que se llama Jesucristo, que nos cogió de nuestro lodo, de allá del pozo, y nos subió a la presencia de Dios, en un solo acto y en un solo sacrificio. Y yo quiero preguntar si alguien necesita que ese acto, que ese sacrificio se haga real hoy para usted. El Señor está presentando una oportunidad de llevar tu vida de lo que tú eres a lo que es Dios a través de Jesucristo. Amado, amada, el Señor ha sido muy bueno. Bendigo a Jehová y una vez más, como dijo el siervo, firmes en la fe, firmes en la fe. Que nada te mueva de ahí. No le pongas oído a los truquitos, no le pongas oído a las cosas que no son. Pon tu oído firme en la palabra que Dios te ha dado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendito sea el Señor por esa palabra. Yo bendigo a Jehová porque Él ha sido muy bueno en medio nuestro. Bendigo a Jehová porque nos ha dado a Jesucristo. Como dice el otro pastor, cada día, amados, cada día levántese diciéndole gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gloria sea su nombre. ¿Alguien nos visita hoy por primera vez? Amén. Nuestro amado amigo nos visita. Levante su mano, bendígalo. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos ahora, Dios mío, un ruego por tu siervo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios, que tú, Señor eterno, lo bendigas, que lo guardes, te reveles a su vida si no te conoce, papá, y por sobre todas las cosas glorifiques en él tu nombre. Mi amado, que Dios te bendiga y te guarde y sea Él proveyendo para ti todo lo que Él tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido. Bien, amado, nos ponemos de pie. Oramos para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por habernos traído en este día. Gracias, papá, por reafirmar. Ay, Señor, reafirma nuestra convicción en ti. Gracias, oh Dios, por Jesucristo. Gracias, mi Señor. Y me alegra, Dios mío, que Él todo lo hizo para que la Escritura se cumpliese. Señor, declarado desde el principio, Dios mío, de los profetas, y toda tu palabra declara todas las cosas, y Él vivió cada segundo para que la Escritura se cumpliese. Gracias por un hombre, Dios, en el que tú mismo te encarnaste. Gracias por una vida perfecta. Gracias, mi Señor, por la salvación que a través de Él tú nos has dado. Gracias por esa resurrección.
porque en ella, Dios mío, está confirmado que yo también resucitaré un día, para la gloria de tu bendito nombre. Cimenta, Dios mío, esa convicción en nuestros corazones. Cimenta cada vida, Señor eterno, que estemos bien parados en la roca eterna de los siglos. Que no haya viento, ni marea, ni río, ni tempestad que nos mueva. Que estemos confiando solamente en Él. A ti, Dios mío, damos la gloria, damos la honra y damos la exaltación por tu buena palabra, papá, por tu buena noticia. Ahora, Dios, yo bendigo a tu pueblo. Mi hermano, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce hacia ti su rostro y ponga en ti su paz. Que te lleve el Señor en sus alas. Te cuide, te proteja, te dé una semana donde la bendición de Dios sea palpable en tu vida. Que Jehová guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Padre, nos vamos ahora de este lugar. Llévanos a nuestros hogares, Dios mío, y tráenos la próxima semana, Jehová, para seguir adorando a aquel que es merecedor de toda honra y de toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová te bendiga.